Putin, en su intento desesperado por revertir la guerra en Ucrania, ha recurrido a un aliado inesperado, Corea del Norte. Con un ejército agotado, Rusia comenzó a trasladar soldados norcoreanos a su territorio, con la intención de disfrazarlos como tropas rusas y reforzar la defensa en la región de Kursk. Sin embargo, lo que parecía una jugada estratégica se ha convertido en un riesgo enorme. Algunos de esos soldados ya han desertado hacia el lado ucraniano. La pregunta es inevitable. ¿Puede esta alianza terminar debilitando aún más a Moscú en lugar de salvarlo? Desde febrero de 2022, la guerra ha demostrado ser mucho más costosa de lo que Kremlin imaginaba. De acuerdo con el Instituto Kiel para la Economía Mundial, los países de la OTAN han destinado alrededor de 240.000 millones de dólares en ayuda militar y económica a Ucrania. Esta cifra equivale prácticamente a todo el presupuesto militar ruso de los últimos 3 años. El resultado es visible. Ucrania no solo ha resistido, sino que ha comenzado a atacar. Durante la primera mitad de 2024, Rusia fracasó en prácticamente todas sus operaciones. La ofensiva de verano sobre Kharkov terminó en desastre. Cerca de 70.000 soldados rusos fueron eliminados en apenas 2 meses. Incluso los tanques más modernos, como el Armata T-14, se mostraron inútiles frente a drones y tácticas de largo alcance. En agosto, Ucrania sorprendió al mundo cruzando la frontera hacia Kursk, penetrando en territorio ruso por primera vez desde el inicio del conflicto. La reacción del Kremlin dejó claro que Putin había estado bufeando con sus líneas rojas. Kiev logró avanzar sin disparar una sola de las armas de la OTAN. Este episodio dejó en evidencia otra debilidad estructural de Rusia, su dependencia de soldados contratados. Moscú ha evitado usar conscriptos fuera del país desde la guerra de Afganistán en los años 80, donde miles de reclutas murieron. La ley aún prohíbe enviar a esos jóvenes a misiones externas, dejándonos mal entrenados y peor equipados. Así, cuando Ucrania irrumpió en Kursk, el Kremlin improvisó y envió reclutas con apenas semanas de preparación. El resultado fue un desempeño caótico y una contraofensiva tardía. Para octubre, Rusia apenas había recuperado la mitad del territorio perdido, mientras más de 120.000 civiles seguían desplazados. Ante este escenario, Putin buscó apoyo en Pyongyang. Corea del Norte, históricamente sostenida por Rusia y China, se convirtió en un socio vital al enviar millones de proyectiles compatibles con el armamento ruso. Pero el acuerdo escaló rápidamente. Informes de inteligencia confirmaron el traslado de hasta 12.000 soldados norcoreanos hacia Kursk. La maniobra, sin embargo, arrastra un dilema crucial. Tropas sin la experiencia real, malnutridas y con una barrera lingüística insalvable. Y lo más revelador, pese al control férreo del régimen, ya se registran deserciones hacia Ucrania, un signo de que la lealtad no está garantizada. La llegada de soldados norcoreanos a Rusia despierta más dudas que certezas. Aunque el régimen de Kim Jong-un presume de tener un ejército de más de 1 millón de hombres, la realidad es que la mayoría carece de experiencia en guerras modernas. Desde la firma del armisticio en 1953, Corea del Norte no ha liberado combates reales y su doctrina militar se ha quedado anclada en modelos soviéticos. Los desertores que han logrado escapar hacia Corea del Sur describen un panorama alarmante. Carencias de alimentación, desnutrición crónica y una instrucción limitada a marchas interminables y entrenamientos rudimentarios. ¿De qué sirve enviar miles de soldados si su preparación es más simbólica que efectiva? La barrera del idioma agrava la situación. La gran mayoría no habla ruso y depende de intérpretes improvisados para recibir órdenes. Informes de inteligencia sugieren que cada 30 soldados deberían contar con un intérprete y 3 oficiales para coordinarse con las unidades rusas. Sin embargo, el número de oficiales enviados no corresponde con la magnitud de las tropas movilizadas. Esto significa que, en pleno combate, los norcoreanos podrían convertirse en un lastre más que en un esfuerzo, incapaces de entender instrucciones rápidas o coordinarse en una ofensiva. A ello se suma un aspecto inquietante: el control férreo del régimen sobre sus hombres. Corea del Norte rara vez permite que sus ciudadanos salgan del país sin garantías de lealtad absoluta. Para diplomáticos o atletas, el régimen acostumbra a dejar familiares en el país como rehenes. En el caso de los soldados enviados a Rusia, la vigilancia parece aún más estricta. Se sospecha que funcionarios del Partido de los Trabajadores acompañan a las tropas, con autoridad para vigilar cada movimiento y reportar cualquier conducta sospechosa. Se habla incluso de readoctrinamiento en campamentos especiales antes de su regreso a Pyongyang. El mensaje es claro:
Servir en Rusia es un privilegio, pero también una condena bajo vigilancia permanente. Pese a todo, la motivación económica es poderosa. En Corea del Norte, un soldado gana menos de $1 al día. El acuerdo con Rusia contempla que se les pague un salario similar al de un soldado ruso, aunque solo un 10 o 15% llega a sus bolsillos. Aún así, un año en el frente puede traducirse en $2.000, una suma que en Pyongyang equivale a una fortuna. Para muchos jóvenes, marchar a la guerra no es solo una orden, sino una oportunidad de mejorar el estatus de sus familias. Pero esa ilusión choca con la crudeza del campo de batalla. Informes ucranianos ya señalan que varios norcoreanos han muerto en enfrentamientos menores en Kursk. Otros, en cambio, han tomado una decisión más radical: desertar y pedir refugio en el lado enemigo. Las deserciones de soldados norcoreanos hacia Ucrania podrían convertirse en un arma psicológica de gran alcance. De acuerdo con medios ucranianos, al menos 18 hombres han abandonado sus puestos en Kursk y se han presentado ante las fuerzas de Kiev. Para un régimen tan hermético como el de Kim Jong-un, perder combatientes en territorio extranjero no solo es un golpe simbólico, sino también una amenaza a la narrativa de lealtad absoluta que mantiene unida a su sociedad. Cada deserción alimenta la posibilidad de un efecto dominó. Si unos pocos se atreven a escapar, ¿cuántos más podrían seguir su ejemplo? Ucrania ha entendido bien este potencial. Exmilitares norcoreanos que residen en Corea del Sur ya han manifestado su voluntad de unirse como voluntarios en las filas ucranianas. Aunque su número ronda apenas los 200 hombres y muchos no están en condiciones de combate, su valor no radica en la fuerza física, sino en el impacto simbólico. Podrían servir como intérpretes, emisarios y portavoces, enviando mensajes a los compatriotas que combaten bajo bandera rusa. Imaginemos el escenario: soldados norcoreanos en el frente, escuchando a otros norcoreanos del lado contrario, relatando los beneficios de desertar y denunciando las mentiras del régimen. Un golpe psicológico capaz de socavar la disciplina de unidades enteras. El problema se amplía para Putin. Moscú habría destinado más de $200 millones anuales y cientos de miles de toneladas de arroz para garantizar la presencia de esos contingentes. Si terminan desertando, el Kremlin no solo pierde dinero y recursos, sino que también fortalece indirectamente al enemigo. Sería una ironía devastadora. Soldados financiados por Rusia luchando bajo la bandera de Ucrania. Un error que podría dinamitar la confianza de Moscú en Pyongyang y abrir una grieta peligrosa en su alianza. Las implicaciones geopolíticas son enormes. Si se confirma que Corea del Norte no puede garantizar la lealtad de sus tropas, China también podría replantearse el valor estratégico de su aliado. Pekín ya se muestra cauteloso. Ha apoyado a Moscú con tecnología y comercio para evadir sanciones, pero evita comprometerse públicamente. La presencia de tropas norcoreanas en Kursk es un factor incómodo que amenaza con arrastrar a China a un conflicto más amplio. Un error en la gestión de Putin podría desencadenar un efecto dominó: el involucramiento directo de la OTAN, una mayor presión internacional contra Pyongyang y, en el peor de los casos, un riesgo de confrontación abierta en la península coreana. En este tablero, los soldados norcoreanos desertores no son solo individuos buscando libertad, son piezas capaces de alterar el curso de la guerra y las alianzas globales. Si Ucrania logra capitalizar estas grietas, no solo estaría debilitando a Rusia en Kursk, sino también erosionando la fachada de poder de Kim Jong-un. Lo que comenzó como una maniobra desesperada de Putin podría transformarse en un punto de inflexión con repercusiones que van mucho más allá del campo de batalla. Lo que comenzó como una maniobra desesperada de Putin podría transformarse en un punto de inflexión con repercusiones que van mucho más allá del campo de batalla. Las deserciones norcoreanas revelan fisuras profundas en la estrategia de Putin y podrían alterar el tablero global. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta tu opinión, comparte este video, revisa nuestro contenido anterior y mantente atento a los próximos análisis que vienen.